Bien, continuamos con más de Hora Clave Productiva, ya en nuestro tercer y último segmento del programa que le estamos presentando con el ingeniero Walter Arce, orgullo costarricense, seguidor de Saprissa, entre otros temas, ¿verdad?, que nos está hablando acá hoy referente a la alimentación, al rumen de la vaca, pues en este caso, que es lo que estamos enfocando nosotros ese tema. Le decíamos que este tercer segmento lo íbamos a enfocar en la parte que tiene que ver el cuidado que hay que tener, las técnicas saludables y amigables también con el ambiente para la generación o el cultivo de alimentos, ingeniero. Claro, no, primero que todo le vamos a la Alajuelense de Costa Rica, el mejor equipo. Bueno, sí, el forraje, como decía al inicio, la parte tenemos que tener una buena fuente forrajera y en esto día con día sigue avanzando las investigaciones, ¿verdad? De buscar un forraje de buena calidad y de buena digestibilidad. Ahí lo más importante es poder definir qué es un buen forraje, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, antes hablábamos normalmente cuánta proteína tiene mi pasto, cuánta proteína tiene mi forraje. Entonces, ya nos dimos cuenta que la parte proteica es importante, pero no es el pilar de nuestro sistema. ¿Y esto por qué? Porque nosotros, o la investigación dice que para que un forraje sea mejor aprovechado dentro de ese animal, es su digestibilidad. Cómo esas bacterias del rumen pueden digerir ese forraje y poder sacarle los nutrientes más, ¿verdad? Cómo puede esas bacterias aprovechar esa proteína, cómo puede aprovechar esa grasa, esos minerales que vienen dentro del forraje. Y esto tiene una relación altísima entre la edad del forraje, ¿verdad? No es lo mismo un forraje de 30 días a un forraje de 60 o un forraje de 80. Entonces, por ahí pasa mucho la digestibilidad de nuestros forrajes. Uno de los retos más altos que tenemos a nivel de trópico, ¿verdad?, que estamos ubicados, ¿verdad?, en nuestros países centroamericanos, es que nuestras pasturas, por su naturaleza, producen una pared celular más gruesa que pastos de clima templado. Entonces, esta pared celular tiene el inconveniente que cada vez que aumenta más esa pared celular, disminuye la digestibilidad del forraje. Y cada vez que disminuye la digestibilidad del forraje, hay menos aporte de nutrientes para la vaca lechera o para el ganado de engorde, ¿verdad? Porque estamos hablando un rumiante como tal. Entonces, es importante que hoy en día que nuestros ganaderos y nuestros operarios dentro de las fincas ganaderas aprendan a reconocer cuándo es la edad de cosecha, por ejemplo, de un forraje. ¿Cuándo es el mejor momento? Ayer visitábamos aquí en la zona de Olanchito un productor que utiliza pastos de corta y yo le preguntaba cuándo es el mejor momento para que su animal coma ese pasto suyo. Y él me decía, Walter, no sé. Eso entra mucho por la edad fenológica. La edad fenológica es la edad de cosecha de cualquier producto, así como llamemos piña, que va a tener una edad para cosecharlo, el café o cualquier planta, ¿verdad? Para poder hacer ensilaje también hablamos de la edad. Por ejemplo, hablamos del grano lechoso, ¿verdad?, que tiene que estar en grano lechoso para que la fermentación dentro del silo se dé de manera correcta. El pasto es igual. ¿Y cuándo es la manera más correcta de cosechar el pasto? Eso va a depender mucho de la especie, del forraje que estemos o la variedad que estemos trabajando, ¿verdad? Pero como regla general podemos saber cuando en la planta vemos la última hoja que se marchita, es el momento de cosecha. ¿Por qué esto? Porque cuando se marchita una hoja, o sea, se muere una hoja, nace otra. Pero cuando nace otra, muere otra, y así sucesivamente. Entonces, la planta nunca va a aumentar más de cantidad de hoja. Lo que está haciendo es aumentando cantidad de tallo. Y el tallo no necesariamente, o no muchas veces, es la mayor cantidad de nutrientes para el animal. Entonces, ¿dónde está la mayor digestibilidad para el animal? En la hoja. Entonces, si nosotros lo que estamos haciendo es aumentando tallo, lo que estamos haciendo es dándole un alimento menos digestible al animal. Entonces tenemos que buscar ese balance entre
cantidad y calidad. Porque muchas veces en los pastos de corta buscamos un forraje súper alto, de 1,5 metros, 2 metros, pero ¿esto qué pasa? Que aumentamos la cantidad de tallo, disminuye la digestibilidad dentro del forraje y menos aporte de nutrientes para el ganado. Entonces tenemos que buscar ese balance entre esos dos para aportar nutrientes. Esa es una parte importante, la edad fenológica, y la otra que quería comentar, que ahora está conversándose mucho dentro de nuestra ganadería, dentro de nuestro gremio, que es la rotación, ¿verdad? Antes hablábamos de rotaciones de 30 días como regla general, una rotación cada 30 días, las vacas volvían a cosechar ese forraje. Ahora lo vemos que tiene que ser de una forma muy dinámica. No necesariamente los 30 días van a ser para una época lluviosa a una época seca. Entonces, en época seca tal vez ya no van a ser 30 días, ya vamos a tener que aumentar esos días para que el forraje se recupere de una mejor manera. Y vamos a tener que aumentar a 40 o hasta 50 días. Ahí me contradigo porque yo antes dije, necesitamos un pasto de buena digestibilidad, pero tenemos siempre que pensar, el pasto es un ser vivo, y si no le damos la recuperación adecuada, el animal va a volver a llegar a comerlo y él va a agotar sus nutrientes, y si agota sus nutrientes muere como todo ser vivo. Entonces luego vemos esos parchones dentro de nuestros repastos de perdidos, ¿verdad? Vemos que entran malezas, vemos que entran otros tipos de pastos más locales y que no son tan, productivamente hablando, en biomasa no son tan buenos. Entonces, muy importante que el productor aprenda a ver la edad fenológica, edad de cosecha, para dar un pasto de mejor calidad. Y la otra es que aprendamos sobre el manejo y rotaciones, para que aprendamos a manejar el pasto como un ser vivo y no lleguemos a intensificar tanto el sistema que lo que hacemos es perder nuestras pasturas, que pasa mucho en sistemas que dejamos 8 o 9 días a un grupo de animales dentro de un potrero y lo que está haciendo es comiéndose la reserva de cuando viene un nuevo rebrote, va la vaca, come ese rebrote y no dejamos que se recupere esa pastura, ¿verdad? Normalmente se habla de una regla general que las vacas no deberían, o los animales de engorde no deberían de estar más de 2 o 3 días en un mismo repasto. Y hay sistemas que dejamos las vacas 6, 7, 8 días ahí. ¿Por qué? Porque a los 3 días ya el repasto empieza a hacer un nuevo rebrote. Ese rebrote hay que dejarla para que la planta se recupere, haga fotosíntesis y crezca. Pero si la vaca vuelve y cuando viene el rebrote nuevo, ¡pum!, se lo come, las reservas de esa planta se van agotando. Y si se agotan, muere. Genera un estrés en la planta y fallece como... Por eso tenemos que aprender que el pasto es un ser vivo. Ocupa nutrientes y tenemos que aprender a manejarlo como tal. Porque si no sabemos manejarlo, no tenemos alimentación para nuestro ganado. Y ahí es donde entramos en una crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay comida, y si no hay comida, no tenemos animales productivos. Y los pastos podemos identificarlos cuando han entrado pues con algún tipo de hongos o algo, que eso tampoco creo que sería bueno para el ganado. Sí, antes usted me comentaba, y era el otro punto que le iba a decir cuando me decía que por qué en Costa Rica no se producen ensiladas de maíz. Y el problema es, muchas veces Costa Rica es un país donde el maíz tiende, después de 2, 3, 4 cosechas, a ser muy plagoso. Entonces empezamos a aumentar el uso de herbicidas o de fungicidas para controlar ciertos hongos o ciertos insectos. Entonces eso hace que nuestro costo productivo por hectárea se vea incrementado. Entonces por eso también Costa Rica no es tan viable normalmente producir ensilajes. Vamos a ver, cuando los hongos a nivel de plantas siempre existen. Es algo, ¿por qué? Porque existen están dentro de la descomposición de la materia orgánica en el suelo, ¿verdad?
Ahí lo más importante, y cuando ya tenemos un hongo a nivel de hoja, ¿verdad? O que nos va a afectar el crecimiento de nuestro forraje, es que nos va a disminuir la productividad. Entonces vamos a tener menos biomasa por hectárea o por la métrica que queramos decir. Eso es una. Y la otra es, si ya es un hongo, pero por un mal manejo a nivel de ensilaje, que ya eso sería otra cosa, ¿verdad? Porque un ensilaje mal fabricado, ¿verdad? Donde se genere una mala fermentación, que genere hongos, también podemos estar predisponiendo al animal a un alto consumo de micotoxinas, ¿verdad? Entonces la micotoxina son metabolitos que se generan en el hongo, ¿verdad? Pero que tienen un grado tóxico dentro de los animales. Entonces también tenemos que mejorar, cada vez tenemos que buscar alternativas o manejos más eficientes para mejorar y hacer silos de mejor calidad y evitar silos que tengan una mala fermentación, ¿verdad? Y lo otro es eso, ¿verdad? Que tenemos que tener una planta, ojalá sana, una planta nutrida, ¿verdad? Porque a veces no le tiramos abono, no le tiramos algún nutriente para que ella se recupere, y tenemos que tener un manejo correcto de como toda plantación, ¿verdad? De manejo de hongos, fertilización, de abonos foliares para que tengamos mejores productividades. Ya para ir concluyendo, haciendo un repaso, como decimos, del tema, primeramente nos hablaba, pues, ¿verdad?, de del ganado, ¿verdad?, en cuanto a lo que tiene que ver su parte de rumen. Ya para hacer una recapitulación, ¿qué podemos dar, pues, ahorita agregado ya una síntesis, ¿verdad?, del tema? Sí, claro. Sí, como les dije al inicio, y de lo que quiero transmitir en mi conferencia es que tenemos que alimentar correctamente ese rumen para que nutra a esa vaca, ¿verdad? Tenemos que dar la mayor cantidad de nutrientes a ese rumen para que nuestro animal sea productivo. Si nosotros no damos nutrientes adecuados, no podemos pretender tener resultados buenos. Entonces, tenemos que aprender a conocer la anatomía del rumiante, ¿verdad? Que tiene un rumen que es el encargado de hacer esa primera digestión, ¿verdad? Esa fermentación, que eso va a generar desechos para la vaca, y también tenemos que conocer cómo funciona y poder detectar a nivel de nuestras fincas algún problema que se vaya dando, eso primero que todo. Y segundo, saber cómo nutrimos a los animales, cómo nutrir a esa vaca de leche, cómo aportamos la mayor cantidad de nutrientes, dependiendo del momento, ¿verdad? Como hablábamos del periodo de transición, que es un momento muy importante. Si no damos los adecuados nutrientes ahí, nos va a afectar la rentabilidad en un futuro, ¿verdad? Entonces, ese es mi mensaje. Tenemos que nutrir, no solo es alimentar, no es llenar a la vaca. Hay que nutrirla, hay que darle nutrientes digestibles, hay que darle nutrientes adecuados para que el animal pueda crecer, pueda maximizar su potencial genético, pueda producir leche para el ser humano y poder seguir aportando proteína que va a ser cada día más demandante, ¿verdad? Porque la población mundial día con día va a seguir creciendo, y día con día la demanda de productos de proteína y de fuentes proteicas va a ser más. Entonces tenemos que seguir, mantener persistentes en el gremio, pero también tenemos que mejorar y tenemos que aprender sobre forraje, tenemos que aprender sobre nutrición, tenemos que aprender sobre salud de las vacas para poder generar el mejor ambiente y generar la rentabilidad de nuestras fincas. Sí. Bueno, gracias. Con todo el gusto. Gracias, ingeniero Walter Arce. De verdad, él hablándonos hoy, pues, sobre el tema de rumen y el ganado, pues, en este caso bovino, para poder ilustrar a usted, amigo televidente, a usted, amigo productor, ¿verdad?, que está
pues en esta área que tiene que ver el tema de leche como también el tema de carne, generalidades de este tipo de consejos que nos ha estado dando él en base al conocimiento científico y a la práctica obtenida por largos años en las diferentes áreas de su vida. Pues desde Costa Rica fue esta participación, este mensaje pues que nos ha traído hasta Honduras el ingeniero Walter Arce. Gracias como siempre a la asistencia en producción, en cámaras y en todo lo que tiene que ver hora clave productiva de Alejandro Amaya. Este es su servidor Carlos Núñez, como siempre, se despide de ustedes diciéndoles que no esperen que los demás cambien. Comience usted y verá que todo lo que está a su alrededor comenzará a cambiar.